Hola, mi nombre es Miguel Morales Ibarra. Hablaremos acerca de las cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire, los 7 saberes de la educación y el valor de educar. Empezaremos con las cartas a quien pretende enseñar, Paulo Freire. La primera carta, Enseñar a aprender, lectura del mundo, nos dice que en el mismo tiempo en el que el educador enseña, el educando enseña al educador y ambos aprenden la verdadera enseñanza, se interrelaciona con el aprendizaje. El educador debe estar dispuesto a enseñar, tanto igual dispuesto a aprender. Es la verdadera actitud que un educador debe tomar. No permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Pensar en el miedo que alguna vez tuvimos es la cuestión de lo difícil, y que el miedo que nos provoca la cuestión que aquí se plantea no es negar el miedo, aun cuando el peligro que lo genera sea ficticio. Tercera carta. Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. La práctica educativa de la que hablamos no puede ser tomada como última opción para una persona que pretende iniciar una carrera profesional. Por el contrario, el educador es algo serio y requiere de vocación y compromiso. La carrera de ser educador es subestimada por la sociedad y sus políticas con el injusto salario. Algunos se debaten en que si es justo un aumento de sueldo o no para los profesores. Freire plantea las siguientes preguntas. ¿La tarea de un profesor o profesora es importante? ¿El salario que percibe es digno? ¿La sociedad reconoce la importancia de esta profesión? Cuarta carta. De las casualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y maestros progresistas. Las cualidades para un profesor progresista están sujetas con las prácticas coherentes, con la opción política de una naturaleza crítica del educador. Por eso mismo las cualidades no son algo con lo que nacemos. Quinta carta. Primer día de clases. El educador está sometido constantemente al miedo y la mejor opción no es ocultarlo. Se debe iniciar primero por asumirlo y superarlo. Sexta carta. De las relaciones entre los educadores y los educandos. Las relaciones que se tienen en cuenta a la hora de hablar de estas, la enseñanza, el aprendizaje, el proceso de conocer, enseñar, aprender, la autoridad y la libertad. Hay que ser abiertos a cambios como la participación de los educandos en un ámbito democrático y con respeto. Séptima carta, de hablarle al educando a hablarle a él y con él, de oír al educando a ser oído por él. Debemos de vivir en un contexto equilibrado y armonioso entre hablarle al educado y hablar con él. Esto quiere decir que hay momentos en que la maestra como autoridad le habla al educando, dice lo que debe de ser hecho, establece límites sin los cuales la propia libertad del educando se pierde en la permisividad, pero estos momentos se alternan, según la opción política de la educadora. El hablar con el educando ayuda a preparar el oído de éste. El hablar con él también le enseñamos a escuchar. Así formamos ciudadanos críticos, respetuosos y abiertos ante la diversidad. La identidad cultural y educación. Aquí se aclara la importancia de la identidad de cada uno de nosotros como sujeto, ya sea como educador o educando en la práctica educativa, ya que la identidad de los educados tiene que ver con las cuestiones fundamentales del plan de estudio, tanto el oculto como el explícito, y obviamente con cuestiones de enseñanza y aprendizaje. Novena carta. Contexto concreto, contexto teórico. Estos dos elementos se asumen como una interacción capital en la que la práctica adquiere un papel relevante por lo que debe ser sabida y debe ser objeto de saber. La práctica y la teoría deben entablar una relación de diálogo, no de oposición, pues son complementarias. No solo debemos estar abiertos a la realidad teórica que ella ofrece, sino que también el educador debe estar dispuesto
a que los alumnos aprendan las relaciones que encuentran en el contexto concreto de ellos mismos. 10ª carta. Una vez más, la cuestión de la disciplina. Es importante que las cualidades del docente que se comentaron en las anteriores cartas se desarrolle para que exista la disciplina. Para que haya disciplina es preciso que exista una libertad, pero no una libertad en decir que no, sino una libertad con autoridad. Los 7 saberes de la educación. Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Aquí nos dice que el docente debe desarrollar la educación, el estudio del conocimiento humano. Los principios de un conocimiento pertinente. Aquí se generan métodos que faciliten al alumno el conocimiento de las relaciones y complejidades para convertirlo en algo global. Enseñar la condición humana. Debemos mirar al alumno por lo que trae física, biológica, psíquica, cultural, social e históricamente. Afrontar las incertidumbres. Enseñar para preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. Enseñar la identidad terrenal. Como docente, reconocer las crisis que se sufre y trabajar para enseñar la intersolidaridad entre las partes del mundo. Enseñar la comprensión. Comprender para poder mirar y asentir a la realidad del otro, construyendo la base más segura de la educación para la paz. La ética de género humano. Formar de la conciencia de que el ser humano es individuo, parte de una sociedad y a la vez de una especie. Continuaremos con el valor de educar. Aquí tenemos el aprendizaje humano, que consiste en adquirir, procesar, comprender y aplicar información que nos ha sido enseñada. Los contenidos de la enseñanza. El contenido de la enseñanza incluye los conocimientos expresados en conceptos, teorías, leyes, la actividad creadora del alumno, las normas de la relación con el mundo de las que éste se debe apropiar. El eclipse de la familia. La familia es el primer escenario que habita el niño. Las cosas que aprendió en este primer ámbito influyen ampliamente en su experiencia dentro de la escuela. La disciplina de la libertad. Esta enseñanza implica una cierta forma de coacción, ya que obligamos a los niños a estudiar bajo el argumento de que es por su propio bien. El objetivo de los maestros es formar individuos capaces de prescindir de su auxilio. Cuando se educa, rescatamos a nuestros semejantes de la fatalidad zoológica o experiencia personal. Hacia una humanidad sin humanidades. El profesor que quiere enseñar una asignatura tiene que empezar por suscitar el deseo de aprenderla, como los pedantes dan tal deseo por obligatorio. Solo logran enseñar algo a quienes efectivamente sienten de antemano ese interés, nunca tan común como suele suceder. Educar es universalizar. El proceso de enseñanza nunca ha sido ni será simplemente un proceso de transmisión de conocimiento, ya que educar es comprender al ser humano en todos los sentidos. Para concluir, todos estos 3 temas nos dejan en claro que hoy en día para salir adelante hay que estar preparado ante la sociedad. Necesitamos tener una buena educación. También nos queda claro que la educación comienza desde que somos niños hasta que envejecemos. La educación nunca debe de estar por terminada, ya que la enseñanza es algo que debe de durar toda la vida, pues día a día hay cosas nuevas que aprender. Estos libros también nos dejan en claro lo que la sociedad vive actualmente y nos dejan claro que sin una buena educación no somos nada. La educación es la base del éxito y nosotros formamos nuestros futuros. Y como docentes también tenemos que empezar a formar el futuro de los educados.